El contenido de este podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio, tiene fines informativos y educativos únicamente y no sustituye terapia. No nos hacemos responsables de las acciones tomadas por los oyentes basadas en el contenido de este podcast. Hola, bienvenidos a Juntos por la Vida. Soy Carolina Urdaneta y exploraremos las historias de quienes han vivido de cerca el suicidio, de aquellos que han perdido a alguien querido o que han luchado contra sus propios pensamientos intrusivos. Conversaremos con expertos, familiares, amigos y sobrevivientes. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Hola a todos, hola Hernán, bienvenido a este podcast de Juntos por la Vida, un podcast donde hablamos mucho sobre suicidio para que sea una ayuda para muchas personas, quienes de pronto están con pensamientos suicidas, quienes han atravesado un duelo por suicidio, quienes de repente están acompañando a alguien con esos pensamientos y más personas. Yo le pregunté a Moma, que es Paloma Carvajalino, que quién me podía ayudar para entender el tema de cutting o autolesiones. Entonces, porque no tengo ni idea y quiero aprender, y por qué no, mientras yo aprendo, pues muchas personas aprenden conmigo. Ella me dijo que eras tú, el propio, me dijo Hernán Ravelo. Entonces, cuéntanos quién eres tú y por qué ella me recomendó contigo. ¿Por qué sabes tanto sobre este tema de autolesiones, cutting y demás? Bueno, entonces, Carolina, mil gracias por la invitación. Bueno, primero, sí, soy Hernán Ravelo. Yo me formé en psicología ya hace 21 años, tiempito ya. Tengo una maestría en psicología clínica y de la salud y tengo un entrenamiento con certificación internacional para ser terapeuta DBT. La DBT es la terapia dialéctica de la conducta. Desde hace 8 años tal vez, 8 o 7 años, me formé en DBT, que es un modo de terapia para trabajar con personas con extremo sufrimiento emocional. Lo que clínicamente los médicos o el sistema médico, ha llamado trastorno límite de personalidad. ¿Sabes? Que en ese espectro está una población bastante grande con bastantes problemáticas. Sabemos que el trastorno límite de personalidad tiene algo claro y clave, y es que son los trastornos con más alta covariación con otro espectro de trastornos, con depresión, con consumo, con problemas alimenticios, ¿sabes? Entonces, al tener un espectro tan grande, pues hace que sea de alta complejidad. Yo opté por formarme en eso hace 8 años, como te digo, y pues encontramos que una vez tenemos la formación y empezamos a trabajar con personas con extremo sufrimiento emocional, nosotros preferimos hacer referencia a las personas más que desde el rótulo, desde una condición o desde una situación por la que están atravesando, y es esa, el sufrimiento emocional. Y ahí pues hemos notado que en ese espectro poblacional las personas optan por autolesionarse, ¿sabes? No quiere decir que aquel que se lesione es porque esté ahí, ¿no? Vamos a ir aclarando eso, pero digamos que probablemente por eso pueden considerar que debo estar acá, que para mí es un honor, y porque sí hace parte del día a día en mi trabajo, sí hace parte del equipo de mi trabajo, del equipo de trabajo con el que yo estoy, estar chequeando, trabajando, abordando y acompañando personas que se autolesionan. Lo que acabas de decir es de las pocas cosas que sé, y es que no el que se autolesione necesariamente es porque se quiere suicidar. Algunos pueden terminar en eso, no todos. Y eso es lo que quiero que trabajemos en este podcast también, pues en este episodio, que hablemos bastante sobre eso. Pero quisiera preguntarte, ¿algo te llevó como a formarte en este DBT o trabajar este límite, Okay. como dices, límite emocional? ¿Algo te llevó a tomar esa decisión o fue coincidencias de la vida? Una amiga con la que yo trabajaba en la Universidad Católica me dijo, se va a hacer la formación. En ese momento la formación se iba a hacer en Buenos Aires. Yo no conocía Buenos Aires y me empaqué en ese avión para conocer Buenos Aires. Cuando estuve allá, claro, ya conocía el modelo terapéutico, ya conocía. Cuando hacemos esa primera parte de la formación, voy entendiendo un poco lo que es realmente la DBT. Cuando llego acá
y se da la información de, llegó a Bogotá el primer equipo formado en DBT y empiezan a llegar consultantes. Hasta ahí empecé a entender en qué me había metido. Hasta ahí empecé a entender lo que es trabajar con personas con extremo sufrimiento emocional. Hasta ese momento yo ya llevaba tal vez unos 12 años trabajando como psicólogo clínico, haciendo fuerte énfasis en evidencia, trabajando desde lo que sirve, desde lo que tiene evidencia, no desde lo que aprendí, sí, porque lo que aprendí probablemente ya no puede estar sirviendo. Pero en el momento que empezamos a trabajar con ese sello que es la terapia dialéctica, digamos que empecé a entender como una aleatoriedad de la vida, el por qué terminé acá, ¿sabes? Cuando empecé a conocer personas que dentro de ese espectro de autolesión es real, no todos querían morir, pero que sí había una autolesión elevada, donde había unos marcadores significativos sobre tolerancia al dolor, donde realmente ya no hablamos ni siquiera de autolesión, o sea, sí hablamos de autolesión, pero al punto de mutilación, por ejemplo, ¿sí? Mutilación en falange, mutilación en pezón, mutilación. Creo que en ese momento empecé a entenderlo. De hecho, a tu pregunta, pues muy desde la genuinidad, yo creo que algo que he aprendido en esos años es que soy un humano atendiendo humanos. Somos humanos atendiendo humanos y eso no nos quita la condición emocional, eso no nos quita la condición de poder ser recíproco con el sufrimiento del otro. Pero no creas que a veces me he preguntado, ¿qué carajos hago haciendo esto? Porque hay semanas de semanas, hay condiciones de los consultantes que realmente te ponen a conectar con el dolor y a entender el sufrimiento. Entonces, digamos que fue así, pero pues hasta el día de hoy, haciéndolo con todas las ganas del planeta y moviéndonos día a día. Excelente, Hernán. Entonces, como para empezar, como por plastilina, para que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿qué es cutting o autolesionarse desde una perspectiva clínica y con un lenguaje también coloquial? ¿Qué quiere decir esto? Ok, bueno, entonces, qué bueno esto porque creo que podemos hacer un ejercicio también de desmitificación para la gente que nos ve, que nos escucha. La autolesión está enmarcada en toda acción, toda conducta que tú realices, ¿sí? En la cual terminas causando alguna alteración en tu cuerpo, donde terminas causando algún tipo de dolor en tu cuerpo, inclusive mutilación, como bien te decía, y muchas veces donde queda o la consecuencia, la cicatriz, va a quedar, ¿sabes? Esas acciones que utilizamos, ¿sí? Para hacernos daño. ¿Listo? Pero en el marco de esa definición es muy importante tener claro algo. Son acciones dirigidas a la regulación. ¿Sí? Tu pregunta es muy amplia y sé que tenemos varias, entonces espero de pronto, no sé si me está anticipando alguna, pero lo que es muy valioso es autolesión no es manipulación, ¿sabes? Autolesión no necesariamente es conducta suicida. Está en el marco del comportamiento suicida, son señales de alarma sin duda alguna, ¿sí? ¿Sabes? Pero la autolesión desde su actuar, esa acción tiene una función y la función es regular emoción, ¿sabes? Cuando hay autolesión hay regulación, ¿sí? En un rato podemos hacer algún ejemplo y te puedo explicar con un ejemplo cómo funciona eso estratégicamente, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces sí, sí, de una vez, listo, sí, no, genial. Entonces, ponle cuidado a esto. Generalmente cuando nosotros nos golpeamos, ¿sabes? Cuando nos golpeamos alguna parte del cuerpo, no sé, me pegué en la mano, inmediatamente uno va a sobarse, ¿cierto? Ay, me pegué, ay, qué dolor, ¿cierto? Resulta y sucede que eso pasa con el dolor físico. Cuando la condición es emocional, cuando yo estoy sintiendo extrema tristeza, extrema rabia, extremo miedo, pues venimos de una cultura, o por lo menos yo vengo de una crianza y de un modelo donde me enseñaron que sentir está mal, no sientas, ¿sí? ¿Sabes? Pero no te pongas así, no es para tanto, ¿por qué te pones así? Sí, pero no llores. Entonces nos han enseñado que no está bien sentir y sentir es normal. Mientras que estemos vivos vamos a sentir, ¿sabes? Y en este ejercicio entonces, ¿qué sucede? Como no me enseñaron a sentir, como para mí la experiencia emocional es algo que yo no debería,
en consulta al día a día de nosotros es: ¿por qué estás acá? Porque quiero dejar de sentirme mal, quiero dejar de sentirme triste, quiero dejar de sentir miedo, quiero dejar de sentir esto. Pero si tú eres de carne y hueso, tú no eres de palo. Sí, el único que es de palo es Pinocho. Bendito el que no siente. Y aún así, la historia nos dice que de madera se convirtió en humano y empezó a sentir. Entonces, por algo será. ¿Sí? La moraleja no es pasa de madera pasa de ser humano a ser de madera, no. La moraleja es lo contrario. Entonces, en todo este rollo, ¿qué sucede con esto? Como cuando yo tengo tristeza, yo no localizo la tristeza. Cuando yo tengo miedo, yo no localizo el miedo. Tú me puedes decir: no, yo sí, cuando yo tengo miedo, yo lo siento acá. Hay personas que me pueden decir: yo lo siento en el pecho. Hay personas que me pueden decir: yo no siento nada, me quedo quieto. Lo mismo con tristeza, lo mismo con rabia, lo mismo, con cualquier sensación incómoda. Entonces, ¿qué ha sucedido con la autolesión? Ha sucedido lo siguiente. Como yo no logro ubicar el estado emocional, pero sí logro ubicar el estado físico de dolor, pues cuando yo tengo tristeza y me autolesiono, ¿qué sucede con mi emoción? Mi emoción se regula y aparece el dolor. Pareciera que al ser localizable el dolor, al ser localizable, ejemplo, me corto un brazo, pues tengo mayor percepción de control. Tengo control de lo que estoy sintiendo en el brazo. Y cuando me corto, cuando me lesiono, ¿qué pasa con la tristeza? Se disminuye un poco, se regula un poco. ¿Sabes? Entonces cuando empezamos a ver la función del corte, la función de la autolesión. Porque aunque estamos hablando de autolesión, cortes, también hay otro tipo de autolesiones, sí, golpear cosas, por ejemplo. ¿Sabes? Darle puños a algo. Pero funciona exactamente igual. Yo tengo mucha irascibilidad, tengo mucha ira, estoy molesto, golpeo algo, pero cuando golpeo algo, la ira baja, así sea por unos segundos, pero bajó, reguló. Estoy muy triste, me siento muy mal, me corto. La tristeza cambia un momento, reguló. Entonces la autolesión tiene una función clara: regular emociones. Es una estrategia de regulación emocional. Pregunta, ¿pero será porque como que distrae, supongamos, la tristeza, o es porque hay un dolor físico que luego tiene que ser atendido? O sea, ¿cuál de las dos? Pues mira que las dos tienen sentido. La función inicial, la función primaria, es: al lesionarme, la tristeza se regula, ¿cierto? ¿Qué viene después como una ganancia secundaria? Sí, muchas veces la tensión, sin duda alguna, la tensión, ¿sí? Pero no es que la primaria sea llamar la atención, que es otra cosa que se ha malinterpretado y malentendido, ¿sí? Doctor, es que tengo un hijo que se corta por llamar la atención. No, probablemente tu hijo está con un extremo sufrimiento emocional, ya no logra manejar tristeza, ya no logra manejar rabia, y en ese espectro de usar estrategias para dejar de sentir, pues aparece el corte. ¿Sí? Yo te puedo asegurar algo, y es: en la historia de vida de muchas personas que se autolesionan, han intentado, han hecho, antes de llegar a la autolesión, N mil acciones para no sentirse como se está sintiendo. Eso te lo puedo asegurar. Pero el recurso se va agotando, ¿sí? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, el recurso ante la tristeza para mí puede ser fumarme un cigarrillo, puede ser tomarme un trago, puede ser salir a caminar, puede ser salir a trotar. ¿Que funciona? Claro, funciona. Pero si el recurso se va desgastando porque no se le presta atención, que es tu segunda posibilidad a la que me preguntas, no se le presta atención, pues un día va a dejar de funcionar. Y el corte tiene una función clara: el dolor opaca, minimiza la emoción. Entonces, si ves, entonces podemos encontrar que hay una ganancia secundaria, claro, va a haber atención, pero también vamos a encontrar que sin duda alguna el dolor en este momento puede regular mi emoción, pero igual hay que tratarlo. ¿Sabes? Hay que tratarlo, porque hay estrategias muy efectivas para regular emociones. ¿Sí? Lastimosamente, por carambola podemos terminar coincidiendo con que el corte aparece y el corte funciona. Cuando los padres entienden esto, digo los padres porque muchos de nuestros consultantes, su familia está muy presta y atenta a ayudar, a colaborar, y cuando les contamos un poco la función, lo primero que dicen: yo pensé que lo hacía por manipular. Y básicamente lo que les enseñamos es: sí, claro, probablemente ante el corte tú respondías, pero el primero que respondió fuiste tú, ¿sí? Tú respondiste como ganancia secundaria, pero detrás de esto hay tristeza inmensa que no se va con nada, sino con el corte. Y pareciera que hay una hipótesis de trabajo que tenemos entonces pareciera que para los seres humanos es mucho más tolerable el dolor físico que el dolor emocional. Y tiene sentido. Vuelvo y te digo, el físico lo ubicamos. Te pegas acá, te sobas acá. En cambio el emocional, sí, ¿dónde me sobo yo la tristeza? ¿Dónde me sobo yo el miedo?
¿Dónde me sobo la ira? Es muy complejo. Muy interesante. Y cuando yo decía la segunda, digamos, hipótesis, que era lo de sobarse, no necesariamente como manera de manipulación, sino uno mismo consentirse a uno mismo, como tú no sabes consentirte tu tristeza, tú no sabes consentirte tu ira, tú no sabes de pronto ni qué es lo que sientes, pero sí ves que corrió sangre y te puedes amarrar a algo, y finalmente eso es cuidarse. ¿Será también por ahí? Sí, claro. A ver, pensemos también que mucho de lo que está asociado agrandemos un poco el espectro, a comportamiento suicida, a intentar algo contra la vida por la propia mano y a la autolesión. Pensémoslo. Pensémoslo que en ese espectro, muy probablemente la condición neuroestructuralmente, neuroquímicamente, hay un opacamiento en la claridad. Es como una neblina emocional, ¿sabes? Tú no ves claro. Sí, yo suelo enseñarle a los consultantes algo como, y metafóricamente es, cuando tú estás en un estado emocional muy intenso, es como si hubiese neblina emocional. No ves, no hay claridad. Como cuando tú vas por carretera, puedes ir a 80 y aparece esa pared de neblina, tú ahí tienes que hacer 3 acciones. Los que sabemos conducir, le atinamos a esas 3 acciones. Y es reducir velocidad, prender estacionarias y prender luces. Pero tú sigues andando. Aquí es lo mismo. En un estadio emocional intenso, tú tienes que no detenerte en seco, pero el corte puede hacer que te detengas en seco. Ya, se acabó esta vaina, deje de sufrir. Entonces lo que tenemos que aprender es a bajar la velocidad antes de terminar recurriendo a acciones como esas. ¿Sí ves? Entonces probablemente cuando se baja, cuando se pasa esa cortina, esa neblina emocional, pues muy probablemente tú vas a cuidarte. Probablemente vas a querer cuidarte. Claro que sí, la condición de muchas personas con extremo sufrimiento emocional es esa. Luego del corte viene este reconocimiento de miércoles la estoy pasando mal, ¿sabes? La estoy pasando mal, ¿sí? Y necesito cuidarme. Claro, ese nivel de insight sería mucho más útil que yo lo pudiese hacer antes, no después, ¿sí? Pero es complejo, es complejo. ¿Cómo ayudar? Si uno es amigo, mamá, papá, hermano, y tú sabes que la persona se ha autolesionado, ¿cómo ayudar? Bueno, Carolina, yo creo que esa pregunta es clave y en este trabajo conocer tantas familias que nos hablan desde, bueno, familias, parejas, amigos, amigas, muchas veces ellos son los que nos contactan, ¿sabes? Que nos terminan contactando pidiendo ayuda. Muchas veces no es la persona que está transitando por la autolesión. Y eso ha sido algo muy curioso no solo en el proceso de formación, sino en el trabajo que yo tengo en la actualidad. Y es que las personas van encaminadas a qué hago por mi familiar, qué hago por mi conocido. Sin duda alguna, lo primero es que tenemos que aprender a normalizar los estadios emocionales. Sin duda alguna, esto tiene que favorecer algún tipo de revolución sobre la educación a nivel emocional. ¿Sabes? Desde que yo me formé en pregrado se hablaba de la famosa inteligencia emocional, que tiene mucho sentido y tiene mucha razón de ser. Con el paso de los años empezamos a hablar de la regulación emocional, que para el estilo de trabajo, para la formación que tengo, tiene mucho más sentido. Pero la regulación emocional implica algo y es conocer que mientras que transitemos por algo que se llama la vida, vamos a tener emociones. Y una de las mejores formas de apoyar a nuestro ser querido, a la persona que es importante y valiosa para nosotros, es desde la validación. Es entender que ese estadio emocional que tú estás teniendo tiene sentido. ¿Sí? Más que entrar a juzgar lo que estás sintiendo, es entender y mostrar comprensión, aprobación sobre lo que estás sintiendo. Ojo, no sobre lo que estás haciendo. No estoy haciendo referencia a, está bien que te cortes, pero tiene sentido que te estés sintiendo mal por esto que está sucediendo. Tiene sentido que estés experimentando tristeza por esto que estás sintiendo. Hoy sabemos que validar esa experiencia subjetiva, porque es que es tan tuya, Carolina. Tú me puedes decir aquí que te sientes triste porque se murió tu gato, pero yo no tengo gatos. Pero para ti tiene sentido, yo tengo perros. Si me hablas de que perdiste un perro, te puedo entender más. Si me hablas de gatos, me va a costar. Pero las dos experiencias emocionales tienen sentido, ¿sí? Para ti tiene sentido. Entonces, el primer camino es
aprender, entrenarnos, que tengamos un programa sobre validación, sería genial. Cómo enseñar al otro a validar, qué frases usar para que el otro pueda entender que, pues, que en este momento hay alguien en este bendito universo que me está entendiendo. O sea, es real que me estoy sintiendo triste y esa tristeza me está impulsando a emitir acciones, inclusive como cortarme. Entonces, lo primero es la validación. Segundo, dentro de la validación hay algo que es muy bonito y es, tenemos que aprender a escuchar. Y a veces yo suelo hacer este ejemplo en clase y es, vea, esto no es en vano, ya sea por obra infinita y gracia de Dios, ya sea por el Big Bang y el universo apareció porque sí, ya sea porque hay vida en otro lado y nos crea, por lo que sea, pero yo no creo que sea en vano, yo no creo que sea en vano, que de todos los sentidos lo tengamos por dos o lo tengamos en mucha cantidad. Que ya esto, 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas, mucha piel y una boca. Eso no es en vano, Carolina. Entonces, ¿qué podría llegar a ser a veces más efectivo? Escucha a tu familiar, escucha la molestia, escucha lo que está diciendo, ¿sabes? Escucha cuál es el sufrimiento que hay detrás de esto, qué es lo que está diciendo que lo está incomodando. Brinda apoyo, brinda compañía, no soluciones problemas si el otro no quiere que le solucione el problema. Yo te puedo decir a ti, ay, Caro, es que estoy tan triste porque nada, pues, perdí mi celular y ahí tenía unas fotos. Y fácil, tu impulso va a ser, hallar nada, pues cómprate otro. No, pues te ahorco. Yo no te estoy pidiendo que me soluciones lo del celular, te estoy diciendo me siento mal porque perdí el teléfono. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces probablemente la experiencia va a ser esa, o sea, sí tiene sentido que estés así. Entonces probablemente es eso, siempre direccionar, siempre gestionar por la búsqueda profesional. Yo estoy totalmente convencido que la ayuda profesional, que desmitificar eso de pedir ayuda psicológica tiene que ser también una labor de las escuelas, de las comunidades, de las familias. Pues ir a terapia ayuda, ir a terapia es encontrar un lugar seguro, ir a terapia es aprender habilidades hoy por hoy. Entonces acompañar a ese familiar, ¿sabes? Entonces, mira que lo pondríamos en el punto de normalicemos los estados emocionales, aprendamos a validar, acompañemos en el proceso, bajemos el juicio, juzgar para mí hoy, sin duda alguna, tiene que ver con un acto que puede llegar a lesionar a otro. Cuando yo te enjuicio, cuando yo te juzgo. ¿Sí? Yo te puedo, muchas veces los cercanos terminan enjuiciando, juzgando por las acciones de manera muy fuerte, ¿sabes? Uno tiene que escuchar aquí cosas como, es que tú eres incapaz de controlar eso, ¿sí? Es que tú no sirves para esto, ¿sí? ¿Sabes? No, es que es difícil, es que es complejo. En mi historia de vida aprendí, te lo pongo de esta forma. Imagínense que para muchos el top para poder apagar las emociones es lesionarse. Punto, llego ahí. Ese es el top. Pero es lo que me sirve. Entonces mira también la ambivalencia que hay, la inconsistencia que hay en la cabeza de aquellos que dicen, pero es que me sirve. Si me corto me dejo de sentir triste. Y si lo vamos a ver, pues es que esa es una verdad de esa persona. ¿Sí ves? Entonces creo que el camino puede ser por ahí. ¿Cuándo alarmarse? Uno, como familiar, amigo. Yo creo que la alarma tiene que estar desde el momento en que lo detectamos. La alarma tiene que prenderse siempre ahí. Las amenazas suicidas, las autolesiones, los intentos, que son 3 conceptos distintos, pero las 3 le apuntan a algo. Hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Lo que pasa es que tiene que ser una atención dirigida a solventar, acompañar y solucionar esa situación, problema. Ejemplo 1, inadecuado. Noté que mi familiar se está autolesionando. Vámonos de vacaciones. Lo que necesitas es descansar. No. Noté que mi hijo se está autolesionando. Caso 2. Te me vas ya para Londres a pasar unos meses de tranquilidad. No. La alarma hay que ponerla, pero hay que ser consistente. ¿Sabes? Si yo en este momento estoy tomando agua y me atoro, ¿sí? Probablemente tú no me vas a preguntar, ¿y almorzaste? No, pues lo que hay que solventar es que me estoy atorando, ¿sabes? Entonces lo que hay que solventar es la autolesión. Si detectamos autolesión, la alarma se prende, la ayuda se presta, el acompañamiento se brinda, la validación debe aparecer, las conversaciones libres de juicio deben aparecer, sin duda alguna. Porque algo que probablemente no hemos dicho ahorita es...
Yo voy probando muchos recursos para dejar de sentirme, entre comillas, mal. Yo voy probando muchos recursos para dejar de sentirme triste, por ejemplo. En esa búsqueda apareció la autolesión, ya lo explicamos hace un rato. Pero imagínate tú si un día la autolesión ya no funciona. Es decir, aunque me estoy lesionando para regular mi estadio emocional, la tristeza, la molestia o la emoción que sea X sigue incrementando. Pues escalamos y escalamos a comportamientos de alto riesgo. Y entonces pasamos de tener una autolesión, ¿sí?, a un intento suicida. Entonces la alarma tiene que prenderse desde el momento en que lo detectemos, ¿sí? Pero vuelvo y te digo, crucial para todos los que nos escuchan y nos ven, crucial, libre de juicio. Enjuiciar no. Pensemos que ya el otro la está pasando mal, ya la está pasando mal, ¿sabes? Entonces la estoy pasando mal y me están enjuiciando. Factores de riesgo a la hora de, que lleven a una persona a autolesionarse. Bueno, yo pondría la autolesión como una de las tantas características que hacen parte de un riesgo más alto, que se llama el suicidio, ¿sabes? Entonces, primero, la autolesión haría parte de esas características. Encontrar una persona que está autolesionando ya es un factor de riesgo para comportamiento suicida, para emitir una conducta suicida, una conducta que atente contra la vida. Pero ¿qué sabemos a lo largo de estos años de trabajar en todo este rollo y de formarme en esto? Ya sabemos que hay un factor de riesgo grande. Bueno, perdón, arranquemos primero por una condición biológica, y es que hoy sí sabemos que si hay personas que biológicamente nacen con mayor sensibilidad, con mayor reactividad y con mayor dificultad para retornar a la calma. Sensibilidad. Hay personas que se prenden ante estímulos que tú y yo no. Todos conocemos personas altamente sensibles. Y aprovecho aquí la cuña para romper por completo eso que están favoreciendo en redes sobre es que la generación de cristal. No se trata de una generación de cristal. Ese ya es un juicio para mucha gente que está sufriendo, ¿sabes? Total. Sí, ya es un juicio. Entonces, no se trata de que haya una generación de cristal. Se trata de que hoy la gente expresa su sensibilidad. Sí. Más que antes era mucho más complejo. Sí. Yo conozco un montón de personas que dicen, es que a mí antes sí me hacía caso mi hijo. Con una mirada ya me respetaba. No, te tenía miedo. Eso no es respeto, eso es miedo. ¿Sabes? Entonces había una supresión emocional significativa. Te suprimían las emociones. Yo estoy seguro que a muchas personas que crecieron bajo supresión emocional son aquellas que hoy decimos cosas como, pero a mí me tocó así o más de duro y mírenme cómo soy. Pues claro, hay mucha supresión. Pero no necesariamente tu hijo o tu familiar tenga que atravesar por la misma supresión. Entonces sí sabemos que biológicamente hay una condición de sensibilidad. Sí hay sensibilidad, sí hay reactividad. No solo hay estímulos que nos prenden, sino que a muchas personas se nos prende más rápido. Mucho más rápido la emoción. Y sí hay muchas personas también en ese espectro que les cuesta retornar a la normalidad, comillas, tranquilidad. Entonces biológicamente tenemos eso. Y cuando probablemente venimos programados así, que eso no lo sabemos sino hasta que estamos creciendo, ¿sabes? Eso no se puede ver, ¿sí? Ya quisiera uno ver la genética de su pareja, ¿sí? Sería buenísimo conocer la genética del otro y así tomar decisiones de si o si no tenemos hijos, por ejemplo, es complejo. Vienen los ambientes invalidantes. Si tú a mí me preguntas cuál es el factor de riesgo para encontrarnos con espectro de autolesión, amenaza, intento, suicidios frustrados, sin duda alguna, crecer en ambientes invalidantes, crecer en ambientes donde nos castigaron la respuesta emocional, donde trivializaron nuestra respuesta emocional, donde el niño está llorando, ¿sí? Y el papá se acerca imitándolo. ¿Qué le pasa al bebé? ¿Por qué está llorando? A ver, tu hijo está llorando, ¿por qué tienes que trivializar? ¿Por qué tienes que imitarlo? Crecer en ambientes altamente invalidantes, donde se burlan de la emoción, donde se rechaza la experiencia emocional, donde se rechaza toda experiencia subjetiva, un pensamiento, una idea, ¿sabes? O un estadio, vulnera. Y hay dos características de esa invalidación que están más que comprobadas. Probablemente los dos ambientes invalidantes de más alto daño son los ambientes asociados al maltrato físico y los ambientes invalidantes donde hay historia de abuso sexual. Sin duda alguna, hoy sabemos
que crecer en el marco de esos ambientes de alta invalidación favorecen que a mí me cueste entrar en relación con mis emociones. ¿Sabes? Favorece que me cueste conectar con las emociones, favorece que me cueste experimentar algún cambio emocional. ¿Sí? Entonces mira que vamos teniendo como una evidencia clarísima. Y los reportes están. ¿Sí? O si no, no estaría sucediendo algo, y es que tengamos un grupo poblacional entre los 13 y los 27 ya llegando a los 30 como el grupo poblacional de más alto riesgo para morir por suicidio. Imagínate tú, entre los 13 años a los 27, 30. Lo primero que dijo a mi cabeza cuando empecé a ver estas cifras, que ya no tenemos 13, ya estamos llegando desde los 11 aproximadamente, es miércoles, pero se supone que en la niñez donde le dicen a uno que es el momento de vida de mayor tranquilidad. ¿Qué te afana? Eres niño. En la adolescencia, ¿qué te afana? Eres adolescente. Y en la adultez joven, ¿qué te afana? Eres adulto joven. No jodas. Entonces, mira que sí tenemos todo ese espectro de evidencia de factores de riesgo. Ahora, si lo que también queremos es notar si nuestro familiar ya se está lesionando, pues también vamos a empezar a notar que muchas veces hay cambios comportamentales. ¿Sabes? Si encontramos consultantes que empiezan a ponerse ropa con manga larga, que no les gusta ya entonces ponerse la ropa al gimnasio, pues porque van a ver sus piernas, porque también tenemos que todo este espectro de autolesión pues se da, nos han dicho que las más comunes son en brazos sin piernas, pero tenemos otro grupo más elevado. Yo he conocido consultantes que en el afán de no seguir deteriorando su cuerpo, de que no lo noten, por ejemplo, lesionan con una aguja la parte blanca del ojo, ¿sabes? Claro, pues no sé cuál será la sensación, pero yo creo que debe doler. Entonces tú en un estadio emocional aparece el dolor, pues regulas emoción. Sí, no sé, no lo he probado, no creo que lo va a probar, no me interesa conocer eso de manera vivencial. Yo creo que el reporte de los consultantes es más que suficiente. Entonces vamos encontrando ese tipo de cosas. Pues en este espectro encontramos también muchas de las lesiones que se hacen en partes íntimas. Claro, pues que ella que me va a ver. ¿Sí? Entonces yo creo que cambios emocionales, prestémosles atención. Rompamos también ese esquema, ese rótulo de es que es adolescente, en el caso de un adolescente, es que es adolescente, por eso está así. Porque entonces comienza a tomar sentido verbalizaciones que no, como es que es adolescente, por eso está así, es que es universitario, por eso está así, es que se separó, por eso está así, es que se le murió la mamá, por eso está así. No, o sea, si ya sabemos que por esas razones uno no la pasa tan bien, pues prestemos atención. Si ya sabemos que la adolescencia es compleja, pues prestemos atención. Si ya sabemos que perdió a la mamá y está triste, pues prestemos atención. Me parece muy complejo que si estas personas han visto que cuando se autolesionan, evidentemente empiezan a gestionar sus emociones, pues salir de ese bucle porque ya han visto que les funciona debe ser complicado. Entonces, ¿cuáles serían las mejores, o pues las mejores no, pero algunas estrategias que una persona pueda utilizar para salir de ese bucle? El combo con el que yo me formé en todo esto es un combo, en su mayoría nos formamos bajo un modelo en la psicología de orden conductual. Cuando empecé a conocer todo este modelo de la terapia dialéctica de la conducta, cuando empecé a acercarme a esto, no te miento, que parte de mi corteza, parte de mi lóbulo frontal se empezó a fritar por un ladito, así como si estuviera fritando un poquito porque me costó. Hoy yo doy gracias a la institución donde trabajo, porque sin duda alguna hemos aprendido que si tiene evidencia se usa. Y evidencia en el marco de las neurociencias, en el marco de la psicología, en el marco de la medicina, ¿sabes? Entonces hoy sabemos que si hay grupos de habilidades que se pueden entrenar a las personas. Hoy hablamos de 4 habilidades como primarias o básicas que ayudan a que las personas gestionen mejor sus procesos emocionales, sus interacciones con otros, ¿sí? Tanto lo íntero como lo extero, ¿sí? Lo interoceptivo, lo esteroceptivo. Y aparece una que puede estar un poquito deteriorada y mal utilizada, como lo es el mindfulness, la atención plena. El mindfulness tiene una utilidad clínica comprobada y demostrada. Clínicamente hablando, funciona. Hoy para mí es muy complejo no encontrarme
con grupos y con equipos médicos en cuidado paliativo, ¿sabes? En todos los procesos de enfermedades degenerativas, en procesos de enfermedades autoinmunes, en el espectro de problemáticas de salud mental y salud emocional, que no tengan entrenamientos en mindfulness. Aprender a conectar, reconocer y permitir la experiencia emocional, genial. Entonces, una muy buena práctica es el mindfulness, pero es de la experiencia clínica, ¿sabes? Número 1. Número 2. Hay una habilidad que sin duda alguna nos ayuda a gestionar mucho nuestras emociones y es cuando aprendemos a ser más efectivos con otros. Espérame, antes de pasar a la número 2, dices el mindfulness, pero desde la experiencia clínica. ¿En qué se diferencia el mindfulness desde la experiencia clínica versus un maestro en mindfulness con alguien? Porque... Entonces, no, está genial. Si vemos la utilidad clínica del mindfulness, funciona tanto del maestro como el psicólogo. Yo espero que los dos le apunten a lo mismo, ¿sí? Si chequeamos un poco esa traducción del mindfulness, pues la traducción literal sería algo como mente llena, que ya sabemos que mindfulness no es mente llena. Después se habla de conciencia plena, que lo seguimos utilizando, pero hemos preferido utilizar más un término más latino y es atención plena. La atención plena. Para el maestro que entrena mindfulness, para el psicólogo, el objetivo es ese, entrenar en atención plena. ¿Listo? Entonces yo no me autolesiono, yo sencillamente quiero aprender a conectar con mi presente, tener una mejor relación conmigo mismo, tener una mejor relación con la gente que me rodea, pues practique mindfulness, aprendes a gestionar. Cuando yo lo pongo en términos o el rótulo de toda la función clínica, tiene que ver con este. Vamos a dirigir eso que es la atención plena a esas experiencias emocionales que desde la impulsividad me han llevado ¿a qué? A lesionarme. Entonces es un entrenamiento que vamos a hacer de manera acompañada. Es que estamos hablando de autolesión, ¿sí? No estamos hablando de conectar con mindfulness y la alimentación, por ejemplo, que tiene altísima evidencia también. Quien come en modo mindfulness le va mucho mejor, ¿sí? Sus procesos de saciedad se dan de una manera que tú puedas identificar que ya sacié, ya, o sea, no estoy comiendo de más. Que tú puedas disfrutar de ese alimento en la mañana, en la tarde, en la noche, bien. Entonces aquí lo que vamos viendo es hacer referencia al mindfulness para entrenar desde regular autolesión, ¿sí? Por eso usaba el término clínico, ¿sí? Porque no dejaría esto para cualquiera. Te pongo un ejemplo. Soy papá de un chico que se está lesionando y yo entreno en mindfulness. Entonces lo voy a coger para acá, venga a ver, lo pongo todas las mañanas. No, estamos hablando de una condición donde hay un sufrimiento, ¿sí? Pero para concluir, sí tiene altísima evidencia. Lo practiquemos como lo practiquemos, tiene altísima evidencia a nivel neuroestructural. Practicar mindfulness nos conecta con la vida. ¿Eso se relacionará como con la terapia somática? Que es tu estar, tu atención plena, en teoría, de lo que estás sintiendo en ese momento, el dolor, la emoción, ¿no? Mira, tiene todo el sentido porque ahí pasaría, iba a decir, la segunda habilidad tiene que ver con efectividad, voy a pasar a otra. Y ahorita hablamos de efectividad. Y es el principio de aceptación radical. Para mi criterio, es una de las habilidades de más alta complejidad, de la cual se viene a hablar ahora en los años 90. Aquí en Colombia se empezó a hablar de aceptar radicalmente. Años 2000, ¿sabes? No es algo tan nuevo. O sea, tiene su origen. Esto es de los años 70, se ha venido practicando, ¿sí? Y la aceptación radical es el poder reconocer experiencias internas incómodas. Aceptar radicalmente que hay cosas que no puedo cambiar. No solo lo interno, sino lo externo. Aceptar radicalmente que la persona que amaba se fue. Aceptar radicalmente que tengo que buscar trabajo. Aceptar radicalmente que me quedé calvo, por ejemplo, ¿sabes? Si hay condiciones que se pueden aceptar, no todo se puede cambiar. Entonces, si viene de la mano, practicar la aceptación radical bajo las herramientas del mindfulness, sí te ayuda a conectar con experiencias emocionales. Claro, para eso hay que normalizar. Pues es que sentir tristeza se vale, ¿sí? Si tú me preguntas hoy por hoy cuál es el mejor tratamiento para la depresión, pues desde la evidencia tenemos un modo que se llama la terapia de activación. Y no es más que hacer con tristeza, ¿sí? Hacer con tristeza, llevar esa tristeza al trabajo, no es aparentarla, porque ahí puede haber una gran confusión. Hay videos que circulan en YouTube, en Facebook, en las redes, pues, donde así se vive la depresión y entonces personas que están súper normales, jajaja, jojojo.
No, eso no es la activación. La activación es inclusive informarle al mundo, ¿sabes? Hoy me estoy sintiendo triste, pero igual vine a trabajar. ¿Sí ves la diferencia? Entonces hoy sabemos que desde ese principio tú puedes abrazar la emoción. Es un término que usamos mucho en terapia, es vamos a abrazar la emoción. Vamos a permitir la emoción. Además, me encanta lo que dices de aceptación, que es muy diferente de resignación. O sea, Total. una cosa es tú, ya son energéticamente dos cosas completamente diferentes. Tú resignarte a el hecho de que seas calvo versus aceptar el hecho de que seas calvo. Resignar es que todos los días me voy a levantar a decir maldita sea mi vida porque soy calvo, pero le voy a mostrar al mundo que no me importa. Exacto. No, la resignación es hermana del sufrimiento. Exacto. La aceptación, ¿sí?, es hermana de una vida valiosa. Aceptar radicalmente que hoy estoy cruzando por rabia. Aceptar radicalmente que algo se termina. Aceptar radicalmente que no todo es eterno. ¿Sabes? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las rupturas. ¿Sí? Aceptar radicalmente que el otro se fue. Entonces, si vamos viendo ese espectro, retomando un poco, si no yo aquí termino hablando de un montón de cosas, los principios del mindfulness en su utilidad clínica, la aceptación, la efectividad, es aprender a ser efectivos con otros, ¿qué es ser efectivo? Aprender a hacer peticiones, aprender a informar. ¿Efectivo o afectivo? Efectivo. Efectivo. Efectividad interpersonal. ¿Qué es ser efectivo? Dirigir mi actuar, dirigir mi acción en la interacción con el otro, hacia mis intereses, hacia mis objetivos. Ojo, nunca pisando al otro. Pero también, ojo, nunca pisándome a mí. Ser ecuánime. La efectividad interpersonal entonces tiene que ver con eso. Mira, si yo aprendo a ser más efectivo con otros, si yo aprendo a ser más efectivo con mi círculo social, va a ser mucho más funcional que yo te diga, espera, hoy la verdad hoy no me gustaría que tuviéramos esta conversación. Probablemente hoy no estoy para tenerla. Te aseguro que la vamos a tener, pero no hoy. Pero no digo nada. La tengo, tú te vas, me quedes ajustado, pues voy, me encierro, me corto. La efectividad salva vidas, ¿sabes? Dentro de ser efectivo hay una habilidad que a mí me parece genial y que tiene mucha evidencia, es pedir ayuda. Hay dos condiciones con la ayuda que son muy valiosas. Las personas que tienen esa habilidad social, que es pedir ayuda, y las personas que brindan ayuda, son personas en el mundo que tienen menor riesgo de quitarse la vida, Carolina. Pues si yo sé pedir ayuda, pues va a haber alguien que esté ahí, ¿sabes? De manera efectiva, ¿sí? Pedir ayuda no es cortarme. Y si yo brindo ayuda a otros, pues probablemente hay una razón de vida. ¿Sí ves? ¿Sí? Entonces, en el marco de esas habilidades, hoy sabemos eso. Hoy sabemos que, bueno, y estaría la última que tiene que ver con todo un entrenamiento en regulación emocional. Aprender a regular emociones, aprender a entender que hay emociones que son justificadas, que hay acciones que pueden ser justificadas. Entender que yo puedo decidir, antes de llegar a un punto de quiebre, qué hacer con esta emoción. Te pongo un ejemplo. A nuestros consultantes, por ejemplo, muchas veces los ponemos en ese punto crítico. Tenemos dos opciones, cortarse o comer un ají. La gente se burla. Yo prefiero un consultante que se come un ají. Está teniendo la misma función que el corte. Los familiares me dicen, ¿y si se vuelve adicto al ají? Pues si tengo un consultante adicto, hay terapia para la adicción. Está vivo. Versus si tengo un consultante muerto, ningún muerto se va a beneficiar de la terapia. ¿Sí? Un requisito para habernos beneficiado de la terapia es ir. Y el segundo, mantenernos vivos. ¿Sí ves? Entonces son ejercicios hay medianamente metafóricos de una otra forma, pero entonces lo que buscamos es eso, brindar estrategias para regular emociones. Entonces la regulación emocional, la efectividad interpersonal, los principios del mindfulness y la aceptación radical. Hoy sabemos que tiene muchísima evidencia, demasiada. Que yo soy familiar de alguien que se autolesiona. Yo no sé si tú sepas, pero por ejemplo en DBT hay grupos para familias. ¿Sí? Entonces en mi organización van las familias a aprender habilidades. Es que mi hijo no quiere venir. Venga para acá y aprende habilidades. Claro, si tu hijo va, genial, porque tu hijo va a estar en terapia, va a estar en grupo de habilidades, pero tú también. ¿Sí? No es que mandé a mi hijo, mandé a mi esposo, vaya a terapia. No, eso no funciona así. ¿Sí? Eso no funciona así. Hoy hablamos de modelos contextuales y el contexto juega un papel importante en nosotros. Además, que lo que estabas hablando, pues de la importancia, obviamente, de la validación emocional, pues eso también se aprende. Claro. A validar las emociones del otro se aprende. Entonces, difícil. Si han crecido de pronto en un ambiente que no se ha validado mucho la parte emocional,
pues uno todavía puede aprender a validar las emociones del otro, a los 5, a los 10, a los 20, a los 50. Y es complejo, ¿sabes? O sea, dentro de todo este entrenamiento que yo he hecho en DBT, yo creo que la habilidad más compleja para aprender fue validar. Claro. O sea, poder decirle al otro, no sé, me dices que tengo frío. Pues para mí es más fácil, pues si tiene frío, póngase un saco. No, pues si me estás hablando de una experiencia, pues debes tener frío porque saliste sin chaqueta. Claro. ¿Sí ves? Es distinto. Mira cómo cambia el mensaje que le estoy mandando. Debes tener frío porque pues, saliste sin saco. Ah, pues más pendejo usted que salió sin chaqueta. Estoy sintiendo frío, salgo regañado, salgo insultado, están usando señor adjetivo, si me están juzgando, pues entonces, ¿sí? Hernán, este tema me ha parecido muy interesante. He aprendido muchísimas cosas contigo. Ojalá tengamos una segunda oportunidad, ojalá en una segunda temporada. Hay algo que me hizo falta preguntarte con respecto a las autolesiones que tú quisieras contarnos antes de terminar. Sí, más que algo que no habías preguntado, porque yo creo que la conversación ha permitido tocar 1000 temas y 1000 temas, pero que son claros frente a esto. Más bien recordar, Carolina, que hay un sufrimiento emocional y que es un recurso el cual aprendí, ¿sí? Y las homologaciones creo que ya las hice en un momento, pero ya que me das la oportunidad de poder hacer énfasis en eso. Así como yo aprendí que servirme un trago me calma, ¿sí? Así como yo aprendí que esto me calma, que en realidad no tiene, pues, mira, sí, ¿sabes? Me da la pálida y me hacen así como si esto entrara oxígeno. No entra oxígeno. Sí, ¿sabes? Hay algo muy similar ahí. Entender que desde el sufrimiento la persona aprendió y que tiene una función. Sí, que probablemente no estamos de acuerdo con ese actuar, pero tiene una función. Lo más triste aquí es que termina sirviendo. Pero podemos aprender que hay otras estrategias más efectivas que nos alejan de sufrimiento, que nos ayudan a transitar el dolor de manera distinta, que nos ayudan a transitar las emociones de manera distinta. Sí hay alternativas, sí hay estrategias, sí hay ayuda, ¿sí? Claro que la hay, o sea, sin duda alguna, ¿sí? Entonces, tratar de entender eso. Aparte, bueno, el famoso dicho de Jung, lo que resistes, persiste. En la medida en que uno vaya disfrazando el dolor, la emoción, pues va a continuar ahí hasta que uno no aprenda a finalmente transitarlas y gestionarlas. Mira, cuando tú la estás pasando mal, como dice la gente, hay una metáfora que usamos mucho y es, a veces nos toca transitar un infierno. Te caíste en un infierno. Y hay 2 maneras de sobrevivir. Una, buscar la forma que sea para salirte ahí volando. Ahí aparece el corte, ahí aparece el suicidio, ahí aparecen las drogas. Otra, aprender a transitarlo, porque sales de ahí extremadamente fuerte, extremadamente fuerte. Si lo que he hecho hasta ahora me mantiene en esta cadena de sufrimiento, pues hagámoslo distinto. Si lo que he hecho hasta ahora no ha servido, pues hagámoslo distinto, ¿sabes? Entonces probablemente es eso, es aprender habilidades, aprender a hacerlo de otra forma. Si yo no estoy viendo esa forma, pues pedir ayuda, sin duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias por tenerte acá, aprendí mucho, como me imagino que todos los oyentes también contigo. Un placer haberte tenido y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. 1000 gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a todos y nada, estamos en contacto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no estás solo. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, por favor contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional. Comparte este episodio. Para conocer más, síguenos en redes sociales. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.